Mis apreciados hermanos y hermanas, sean ustedes muy bendecidos de parte de nuestro Dios. Primeramente les saludo con mucho afecto y amor, esperando que cada uno de ustedes sea guardado por la misericordia de Dios junto a sus familias y en sus hogares. A través de este medio me dirijo a ustedes para entregarles la tercera lección de nuestra escuela dominical del día domingo 12 de abril del año 2020. Lección que corresponde a Gálatas capítulo 1, del verso 18 al verso 24 inclusive. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la palabra que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En esta lección veremos la vida del apóstol como él lo señala, después de 3 años. Pablo, después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasados muchos días. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 23. Y aquí en la carta que el apóstol escribe a los Gálatas, sabemos de que este periodo incluyó 3 años, en los que también realizó un viaje a Arabia. Durante los periodos que pasó en Damasco, Pablo se dedicó a la predicación del Evangelio, lo que debió despertar una gran oposición contra él. Según las explicaciones que da a los Gálatas, se deduce también que durante este periodo no fue a Jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles, lo que probaba que su misión o predicación a los gentiles no le había sido encomendada por ninguna autoridad humana. Y sabemos también que fue a Arabia. Pero, ¿por qué fue? Probablemente estaba buscando un lugar en el desierto para poder reflexionar sobre su nueva vida. Tenía que pensar profundamente en las implicaciones de su nueva fe, conocer a su Salvador mucho más íntimamente y aceptar la responsabilidad de lo que significaba ser un mensajero de la gracia de Dios a los gentiles. Seguramente durante estos años volvió a revisar los escritos y las verdades del Antiguo Testamento desde la nueva mirada que le proporcionaba la muerte y resurrección y glorificación de nuestro Salvador Jesucristo. En todo este proceso, a pesar de que Pablo gozó de la especial inspiración del Espíritu Santo, aún así fue necesaria la actividad de su mente y la íntima comunión con el Señor. Por eso es interesante considerar bien este tiempo que pasó en la soledad antes de comenzar su ministerio público. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La iglesia no necesita de personas inteligentes y bien capacitadas. La iglesia necesita de creyentes, de vidas espiritualmente profundas y comprometidas. Pero hoy tenemos la tiranía de lo urgente, a lo que estamos sujetos. Nos impone un ritmo enloquecedor que nos impide pararnos y profundizar. Cada vez estamos más involucrados en nuestras actividades. Cada vez disfrutamos menos de la vida espiritual que tenemos. Además, hoy se exalta la imagen y la apariencia que proyectamos al exterior y no lo que somos por dentro. Tampoco se tolera el silencio. Tan pronto como entramos en nuestras casas, encendemos el televisor o la radio si nos subimos al auto. Infinidad de jóvenes van permanentemente enganchados en sus reproductores de música. Una vida superficial no ofrece ninguna promesa que sea duradera. En la Escritura encontramos grandes hombres que fueron usados por Dios, pero sin antes una preparación durante largos periodos de aislamiento, quietud y de espiritualidad. Moisés,
40 años en el desierto cuidando ovejas. David como pastor y después huyendo de Saúl por los desiertos y las cuevas de Judea por 3 años antes de convertirse en rey. José en la cárcel en Egipto antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón. Elías con la única compañía de unos cuervos que le alimentaban y luego en casa de una viuda en Sarepta de Sidón. Juan el Bautista vivió en la soledad del desierto antes de manifestarse a Israel. Una vida caracterizada por la profundidad espiritual solo se puede cultivar a través de mucho tiempo invertido. Estar a sola con el Señor, lejos del ruido de este mundo. Estos son los conceptos extraños para aquellos que viven sus vidas a la velocidad de la luz. Pero en el ámbito espiritual y también en todas las demás cosas, la prisa genera tormento. Podemos encontrar un claro ejemplo en los deportistas, en los famosos, que han alcanzado la fama rápidamente y que en poco tiempo se ven inmersos en las drogas y en otro tipo de adicciones para mitigar la desilusión. La fama les deslumbra y sus vidas quedan rotas por la prisa, por llegar a la cima. Pero nosotros tenemos un Dios distinto. Dios no bendice a sus hijos de esta manera. Él se toma su tiempo, de modo que cuando se plantea utilizarnos, nos prueba bien, permitiendo cierta cantidad de padecimiento necesario para nuestras vidas. Y cuando nosotros insistimos en no querer detenernos, a veces Él se toma o se ve forzado a hacer algo por algún tiempo, y ahí se toman algunas medidas que son necesarias para nosotros. Los 3 años que Pablo pasó en la soledad, sin que tengamos noticia de sus actividades, fueron realmente efectivas, de tal manera que cuando después se encontró con los otros apóstoles, no pudieron añadir nada al evangelio que predicaba. Y esto lo confirman los versos de esta lección, de esta escuela dominical, del verso 18 al 24, cuando dice que subió a Jerusalén, pero con el solo propósito de ver a Pedro. Cuando dice la escritura ver, se refiere solamente a conocerle personalmente, es decir, cara a cara, porque no le conocía. Y también señala que se quedó solamente 15 días. Esto lo resalta con el propósito de que no tenía para qué estar más tiempo. No era necesario, porque no había mucho de qué hablar. Todo lo que tenía que saber y hacer se lo había revelado el mismo Señor Jesucristo cuando tuvo su glorioso encuentro con Él. También hace resaltar que no vio a ninguno de los otros apóstoles, solo a Jacobo, el hermano del Señor, quien no fue de los 12. Sin embargo, fue llamado apóstol. Este fue quien participó del concilio de Jerusalén. Esto nos relata el libro de Hechos, capítulo 15, en el verso 13. Y también reconocido como columna por el mismo Pablo, cuando lo señala en el capítulo 2, el verso 9 de Gálatas. Después de su visita a Jerusalén, Pablo fue a las regiones de Siria y de Cilicia, lejos del centro de donde se movían los apóstoles. Él se fue a Jerusalén y estando allí dejó claro que no tuvo contacto con ninguno de ellos. Con esto el apóstol está reafirmando su independencia con respecto a los 12. Independencia que le trae consecuencias de parte de la comunidad cristiana, que no confían en él, pero sí estaban oyendo constantemente de él. Habían oído del gran cambio en su vida y que fue de gran motivo de glorificar a Dios, porque reconocieron que Dios había obrado en el apóstol. Habían oído del gran cambio en su vida y además glorificaban a Dios por la divina transformación que se había realizado en él, al hacerle pasar de un hombre cuya misión era destruir la iglesia a un hombre cuya misión ahora era compartir el evangelio y plantar y hacer crecer las iglesias del Señor. Esta experiencia, mis hermanos, perfectamente puede ser nuestra experiencia. Pero hoy vemos creyentes que esconden su pasado y minimizan las circunstancias en las que Dios nos ha librado.
Sin embargo, nuestra transformación es exactamente lo que glorifica a Dios. No es simplemente quienes éramos antes o quienes somos ahora, sino la transformación dirigida por Dios que demuestra su poder y su gracia en nuestras vidas. Dios nos dé gracia para no callar lo que Él hizo en nosotros, cosa grande y maravillosa que nadie podría haber hecho. Quizás, ¿hace cuánto tiempo que no compartimos nuestro testimonio a otros que a lo mejor están luchando o viviendo circunstancias tan difíciles como las que pasamos nosotros, de las cuales Dios nos libró con su gran poder? Ahora, el cambio reconocido por los hermanos de Judea fue también un reto para los gálatas, porque ellos no estaban glorificando a Dios con motivo de la transformación del apóstol Pablo. Al contrario, estaban dudando de su apostolado y el origen divino de su evangelio. Ahora, mis hermanos, ¿qué desafío nos deja esta lección? ¿Cuántos creyentes hoy en día que no reflejan la bendita gloria de Dios en su vida, viviendo vidas desordenadas, tomando la Biblia como un menú de restaurante, donde pueden tomar lo que les conviene y desechar lo que no les gusta, mostrando al mundo perdido que entre ser creyente o incrédulo no existe diferencia alguna? Por otra parte, me alegro porque cuántos creyentes que sí reflejan la gloria de Dios al mundo viven en santidad y continua obediencia a Dios. La Biblia está en ellos en cada decisión que toman, y como consecuencia de esto vemos la mano poderosa de Dios sobre sus vidas, y la gente glorifica a Dios en la vida de ellos. La pregunta que tenemos que hacernos para concluir hoy: ¿yo glorifico a Dios en mi vida? Sea esta palabra una bendición para cada uno de nuestros corazones. Quien les habló, Pastor Samuel Rojas, un servidor. Dios los bendiga ricamente.